Hola estimadas y estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien en casa. Hoy corresponde iniciar con nuestra nueva unidad de geometría, en este caso nuestra lección 14 relativa al teorema de Pitágoras y triángulos. Son 20 ejercicios propuestos, esperamos que les puedan servir. Vamos a su resolución. Comenzamos con nuestro ejercicio número 1. En este caso, el problema nos dice que en un sitio rectangular, como se observa acá, es de lado 20 por 45, ancho de 20 y largo de 45. Se quiere construir una piscina triangular como se muestra en la imagen, en la figura. En este caso, la base de la piscina es de 20 metros y el alto es de 15. Al construir la piscina, ¿cuál es la medida del sitio restante? Es decir, si nosotros calculamos el área de todo nuestro rectángulo, todo lo que tenemos, a toda esta área que tenemos, nosotros le debemos quitar, restar, el área de la piscina. En este caso, si ya determiné el área o superficie de mi rectángulo, de mi terreno completo, ahora corresponde a quitarle el triángulo que es la piscina. Entonces, ahora le deberíamos quitar esta figura. Es decir, de esa forma yo voy a obtener todo lo que sería lo que sobró de terreno. En pocas palabras, lo que se debe determinar es el área del rectángulo menos el área del triángulo. Si hacemos esa diferencia, vamos a encontrar todo lo que nos sobró de terreno. Entonces, el área de un rectángulo es fácil. Es largo por el ancho. El largo es de 45 por el ancho que es de 20. A esto le vamos a quitar el área del triángulo, el cual se calcula como base por altura dividido por 2. En este caso, nuestra base del triángulo es 20. Nuestra altura sería 15 y nuestra va dividido por 2. Ahora, 45 por 20, si hacemos el cálculo, 45 por 2 son 90, agregamos el 0, nos da 900. 20 por 15 sería 15 por 2, 30, agregamos el 0 y dividimos por 2. 900 menos 300 dividido por 2, que son 150. Y si hacemos esta resta nos daría 750, que sería el área que nos queda. En este caso son 750 metros al cuadrado. Alternativa C. Vamos entonces ahora por el ejercicio número 2. En este caso nos dan un dato que en este caso no es tan relevante, pero nos dicen que tenemos dos triángulos, que sería el ABC, ¿cierto? Y el EFG o GFE. Son semejantes. Cuando habla de que sean semejantes, no quiere decir que tengan la misma medida de los lados. Son figuras que son de la misma forma, pero una puede ser más grande o más pequeña que la otra. Sus ángulos son iguales, pero sus medidas son proporcionales, no necesariamente iguales, proporcionales. Por lo menos eso es lo que nos entregan de información. Pero para resolverlo no es necesario saber tanto de semejanzas. Entonces ahora, eso lo van a ver más adelante, ahora nos preguntan cuál de estas proposiciones son verdaderas. Por ejemplo, el perímetro ABC dividido por el perímetro GFE nos dará un quinto. Veamos, el perímetro es la suma de los lados. Veamos la suma de lados acá. Tendríamos 5, más 3 hacemos 8, más 6 serían 14. Va a ir dividido por el triángulo GFE, que estaría acá. Tenemos 25, más 15 hacemos 40, más 30 hacemos 70. Si queremos simplificar rápidamente puede ser por 7. 7 en el 14 cabe 2 y 7 en el 70 cabe 10. Ahora podríamos simplificar arriba y abajo por 2. 2 en el 2 cabe 1 y 2 en el 10 cabe 5. Es decir, este triángulo es la quinta parte de este de acá. Por lo tanto, esto era verdad. Si hacíamos la división, realmente nos daba un quinto. Por lo tanto, esa preposición es verdadera. Veamos esta igualdad si es que es verdad o no. Nos dicen que el triángulo ABC es igual a 2 veces el EFG. Es decir, que este es el doble que el EFG. ¿Tendrá lógica decir que este triángulo de 3, 6 y 5 es el doble que el de 25, 15 y 30? No tendría lógica, ¿cierto? Estaríamos diciendo que este sería igual a un triángulo con medidas del doble, o sea, 50, 30 y 60. Ese triángulo será igual a este triángulo de acá, por lo tanto podemos identificar rápidamente que no. Ahora, lo otro que nos piden es esto. ¿Esa era verdad? Esta no. Veamos esta. La medida o el triángulo ABC es igual al triángulo EFG. Que sean iguales quiere decir que sus medidas, sus lados son iguales. Veamos, tiene lado 3, 6 y 5, pero este tiene 25, 15 y 30. Claramente no lo son. Por lo tanto, la única correcta acá sería solo 1. Vamos a seguir ahora con el 3. En este caso nos piden determinar la superficie del triángulo ABC, que es el que está pintado.
Para determinar el área de un triángulo, debemos saber que es su fórmula base por altura dividido por 2. De esa forma se determina. Por ejemplo, si acá tomáramos esta base 6, su altura es desde el punto más alto hacia su lado opuesto, formando un ángulo recto. De esa forma se determina la altura. Entonces yo no conozco su altura, no la puedo determinar. En este caso, entonces tenemos que tratar de orientar el triángulo de tal forma que logremos conseguir encontrar una base y una altura. Por ejemplo, si lo volteamos un poco en esta dirección, el triángulo nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar que el lado A estaría acá, A, B y C. Tendríamos que este lado caería de base, que sería el 9. Y nosotros necesitamos su altura. Su altura va desde el punto más alto, bajando de forma recta. Y en este caso coincide con esto. Esta figura está mostrándonos nuestra altura. Entonces todo esto se estaría considerando prácticamente como la base del triángulo. Todo esto que vale 9. Y su altura iría desde el punto más alto hasta su lado opuesto formando un ángulo recto. Y en este caso queda afuera la altura, porque el triángulo tiene un ángulo obtuso. Entonces, bajo estos parámetros, su base es 9, su altura es 4. Calculamos entonces base 9 por altura 4 dividido por 2. 4 por 9 serían 36, dividido por 2 nos daría 18 centímetros cuadrados, ya que es área, es superficie. Entonces, alternativa A sería la correcta. Vamos ahora con el ejercicio 4. En el ejercicio 4 podemos identificar que en realidad hay un cuadrado inscrito, o sea, el cuadrilátero está inscrito en esta figura. Es solamente un detalle que les puede servir para poder evidenciar mejor este problema. Nos dicen que el cuadriculado o la cuadrícula mide 1 centímetro, es decir, este lado es de 1 y este lado es de 1. Ese lado es de 1, de 1. Eso nos quiere decir que la cuadrícula es de lado 1. O sea, son puros cuadrados de 1 por 1. Ahora, si lo comparamos con el ejercicio número 1, podemos identificar que el número 1 fue calcular toda esta área. Toda esta área, toda completa, toda esta área. Entonces tendríamos el área del cuadrado. Y en el ejercicio 1 le quitábamos lo que buscábamos, que en este caso, ¿cierto?, era la figura del cuadrilátero que está acá. Entonces, si se la quitamos, lo que nos va a quedar de área es el resto, lo que sobró. Pero lamentablemente en este ejercicio no nos preguntan eso. Nos dicen el área pintada, es decir, lo que está aquí adentro. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, bajo esos parámetros se hace de manera inversa a como lo hicimos en el ejercicio 1. Es decir, yo necesito, por ejemplo, primero percatarme que acá tenemos un cuadrado que está en los bordes de cada vértice del cuadrilátero. Es decir, este cuadrilátero pintado está inscrito en un cuadrado. Ahora, nosotros debemos calcular solo lo que está acá, solo lo que está aquí pintado, todo esto. Entonces, para poder determinar eso, está un poco complejo, ya que no hay una fórmula para poder determinarlo. Pero sí podemos identificar que, por ejemplo, si yo quiero solo determinar esto, bueno, es exactamente lo mismo que si yo tuviera todo pintado esto, todo pintado. Todo pintado nuestro cuadrado. ¿Ya? El cuadrado, entonces, el área del cuadrado grande. Entonces, vamos a identificar cómo podemos formar la figura de adentro. Entonces, una vez que ya tenemos todo pintado, nuestro cuadrado grande, es decir, el área de ese cuadrado, que ya sabemos cómo es, el área de un cuadrado es simplemente largo por ancho. Bueno, ¿de cuánto es esto? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es de 6 por 6. Y eso nos daría simplemente 36. Esta sería la medida del área del cuadrado. Ahora, si yo quiero formar la figura de adentro, significa que debo quitarle algunas partes. Y bueno, para que quede la figura de adentro, le vamos a quitar algunas partes importantes, como por ejemplo esa. Si le quito ese triángulo, esa área del triángulo, me va a dar ya la figura que estamos buscando, pero debería quitarle también ese triángulo y ese. Es decir, le vamos a restar esos 4 triángulos. Entonces vamos a ver cómo determinar esa área de los 4 triángulos. Fíjense que este es de 1, 2, 3, 4. 4 de base y de altura tiene 1, 2, 3, 4. Es de 4 por 4. Por lo tanto, su área simplemente es base por altura dividido por 2. Entonces, lo vamos a escribir con negro.
Su base sabemos que es 4, se multiplica por su altura que es 4 y se divide por 2. Es decir, esta área sería 4 por 4, 16. 16 dividido por 2 sería un área igual a 8. Ahí tenemos nuestra área de este triángulo, ¿ya? Ahora sería el de acá. Tenemos que es de 1, 2, 3, 4, 5. Es de 5 por 1, 2. Entonces, base por altura dividido por 2. Entonces, nuestro área simplemente va a ser la base que es 5 por la altura que es 2 dividido por 2. 5 por 2 serían 10, 10 dividido por 2 serían 5. Es decir, esta área nos termina dando 5 centímetros cuadráticos. Vamos por este de acá. Es de base 1 por altura 1, 2, 3, 4. Entonces, su área sería base por altura dividido por 2. Entonces, la base era 1 por la altura que es 4 dividido por 2. 4 por 1 serían 4 dividido por 2 serían 2. Esa sería esta área. Esta área vale 2. Ahí tenemos, nos faltaría el último, que es de base 1, 2 por altura 1, 2. O sea, si lo calculamos, es de base por altura dividido por 2, donde la base vale 2, nuestra altura vale 2 y está dividido por 2. 2 por 2 son 4, dividido por 2 serían 2. Eso nos daría esta área. Entonces, para determinar el área que está pintada, a mi cuadrado grande le voy a quitar los 4 triangulitos. Entonces le quito el área de un triángulo menos el área del otro triángulo menos el área del otro triángulo menos el área del otro triángulo. Es decir, le quitamos estas 4 áreas, esas 4 áreas que calculamos, y ahí nos va a quedar solamente la parte interna. Entonces tendríamos el 36 que le vamos a quitar el área del primer triángulo, que sería 2. Le quitamos el otro triángulo que sería 8, el otro triángulo que sería 2 y el otro triángulo que sería 5. De esta forma vamos a determinar cuánto nos da. Sería 36 menos 2, menos 8, menos 2, nos daría menos 12, menos 5 sería menos 17. 36 menos 17 nos daría 19. Por lo tanto, nuestra medida del área pintada sería 19 centímetros cuadrados. Alternativa C. Es un poco extenso, pero una vez que ya lo saben dominar, lo pueden hacer de manera mental y rápida. Por ejemplo, yo se los voy a mostrar de la forma más rápida posible. Si nosotros ya comprendemos cómo funciona, bueno, el área sabemos que es de 6 por 6, o sea, 36. Y le vamos a quitar esta área. Ese pedacito se lo vamos a quitar, que es de 2 por 2, o sea, base por altura dividido por 2. 2 por 2 son 4, dividido por 2 serían 2. Le quitamos ahora este triángulo más grande, que es de base 4 por altura 4, o sea, 4 por 4, 16, dividido por 2 serían 8. Y le quitamos la otra que es de 1 por 4, 1 por 4, 4, dividido por 2 serían 2. Y le quitamos la otra que es de 5 por 2, que serían 10, dividido por 2 serían 5. Nos daría 36 menos 17, y eso nos daría 19 centímetros cuadrados. Entonces, en segundos se puede determinar una vez que ustedes ya toman el ritmo. Vamos ahora por el ejercicio 5. En este caso nos piden calcular el perímetro, ya no es el área, es el contorno. Entonces necesito saber cuánto mide esto acá, cuánto mide acá y cuánto mide acá. Al igual que el ejercicio anterior, quizás un cuadrado o un rectángulo, una figura que esté en los contornos de estos vértices, nos pueda orientar mejor. Así que lo vamos a realizar. En este caso, nuestra figura quedaría encerrada por un rectángulo. Entonces, sabemos que este rectángulo tiene algunas medidas importantes, pero nosotros lo que queremos determinar es esa diagonal, esta diagonal también y esta diagonal de acá. Entonces ahora, si nosotros lo interpretamos mejor, no conocemos esas medidas, pero sí sabemos que cada cuadrado es de 1 por 1. Eso es lo que sabemos, de 1 por 1. Ahora, es muy importante saber lo siguiente. Acá tenemos que esta medida termina siendo una hipotenusa de este triángulo rectángulo. Este de acá termina también siendo una hipotenusa del triángulo rectángulo formado acá. Y esta termina siendo una hipotenusa del triángulo rectángulo formado acá. Ahora, recuerden que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces acá les voy a mostrar dos formas. Por ejemplo, si queremos determinar esta, es de lado 1, 2, 3 por lado 1, 2, 3. O sea, los catetos son 3 y 3. Necesito la hipotenusa. Vamos a determinarlo. La hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
La hipotenusa al cuadrado sería 3 al cuadrado, 9, más 3 al cuadrado sería 9. Eso nos daría 18. Pero no me sirve la medida al cuadrado, yo quiero la hipotenusa. Calculamos su raíz. La raíz cuadrada entonces en ambas partes. La raíz cuadrada se nos va con el cuadrado y quedaría simplemente la hipotenusa. Y la raíz de 18 no es exacta, pero la raíz de 18 se puede descomponer. El 18 es lo mismo que decir 9 por 2. Y ahora sí conozco esa raíz, por lo menos de un número de ellos. En este caso la raíz de 9 es 3 y nos queda adentro la raíz de 2. Esa sería la medida de esto, 3 raíz de 2. Sin embargo, esto no es el método más práctico. Y siempre va a ocurrir lo siguiente. Cuando tengan un triángulo rectángulo isósceles, es decir, de lado 3 por 3 o de lado 4 por 4 o de 5 por 5 en los catetos, siempre la medida por la hipotenusa, la medida de la hipotenusa va a ser el lado, el valor del lado, multiplicado por raíz de 2. Siempre es lo mismo. Imaginemos ahora que tenemos uno de 5 por 5. Bueno, su hipotenusa va a ser 5 raíz de 2. Ahora, supongamos que tenemos uno de lado x por x. Bueno, la hipotenusa va a ser x por raíz de 2. Siempre ocurre lo mismo, siempre y cuando los lados o los catetos sean iguales. Si no son iguales, ya ahí debemos aplicar Pitágoras. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros podemos identificar rápidamente que esto era lado 3 por 3. Bueno, hipotenusa 3 raíz de 2. Este es de lado 1 por 1. Bueno, entonces su hipotenusa va a ser de lado 1 por raíz de 2. Y veamos este de cuánto es. Bueno, aquí mide 2 y aquí mide 1, 2, 3, 4. Entonces debemos aplicar teorema de Pitágoras. Ahora, voy a borrar esto para poder aplicarlo al otro, ya que no era necesario para todos aplicar Pitágoras, solamente para uno, ya que los demás los podemos determinar de forma inmediata. Entonces, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1, o sea, 2 al cuadrado. El cateto 2, 4 al cuadrado. 2 al cuadrado serían 4. 4 al cuadrado, 16, y eso nos daría 20. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a 20. Calculamos la raíz cuadrática para eliminar el cuadrado. De esta forma nos queda simplemente que la hipotenusa es igual a la raíz de 20. Pero el 20 en realidad lo puedo descomponer, ya que no tiene raíz exacta. Pero es un 4 por 5. Y la raíz de 4 sí existe. Entonces la raíz de 4 serían 2 y nos queda el raíz de 5. Entonces aquí tendríamos 2 raíz de 5. Y su perímetro es la suma de sus contornos. O sea, ese lado vale eso, esto y esto. Sumamos los tres lados y tenemos el perímetro. Es decir, el perímetro va a ser 2 raíz de 5 más 1 raíz de 2 más 3 raíz de 2. 2 raíz de 5 más 1 raíz de 2 más 3 raíz de 2 serían 4 raíces de 2. Y de esa forma ya no podemos sumar, ya que solo se pueden sumar los semejantes. O sea, si era raíz de 2, se puede sumar con la raíz de 2, pero no con raíz de 5. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la letra C. Hasta ahí entonces vamos bastante bien. Pasamos ahora a otro ejercicio. En este caso pasamos al ejercicio número 6. Acá nos dicen que el triángulo ABC que está acá es equilátero, o sea, todos sus lados son iguales. Ese lado es igual a S igual a S. El perímetro es 24, entonces si el perímetro es 24 y tenemos tres lados y es equilátero, o sea, todos los lados son iguales, sí o sí cada uno tiene que medir 8, ya que 8 más 8 más 8 sería el total del perímetro del triángulo 24. Y nos dice que se desplaza 8 centímetros, como está en esta imagen. Se desplaza hacia allá, formando un cuerpo sólido. ¿Ya? ¿Cómo se muestra en esta figura? El área del cuerpo generado es, entonces nos piden el área. El área es como que si nosotros nos pusiéramos a pintar el contorno, todo lo que está afuera de esta figura. Entonces, nuestro área va a ser calcular todo esta área, como que si tuviéramos que pintar todo este triángulo, pero esa sería una cara triangular. Acá atrás tengo otra cara triangular. Entonces, para determinar el área, yo lo que voy a necesitar es simplemente 2 veces el área del triángulo. Y le voy a tener que sumar ahora su área lateral. Si nos damos cuenta, el área lateral acá tiene 1. Acá tiene una área lateral, abajo, ¿cierto? Que es la base, todo eso, que es un rectángulo o cuadrado, no sabemos aún. Y acá también tenemos otra más, ¿cierto? Que sería ya toda esa pared. Y la otra pared sería la que está aquí, por fuera. Entonces tenemos 3 paredes rectangulares. Entonces le vamos a tener que sumar el área de 3
áreas, ¿cierto? Tres paredes rectangulares o cuadrados, no sabemos cuáles son. Pero eso sería nuestro ejercicio final. Tenemos que dos áreas del triángulo las vamos a sumar con tres áreas de los cuadrados o rectángulos que están bordeando esto. Entonces recordemos, para poder pintar esto o generar el área, tenemos que utilizar este triángulo y el triángulo de atrás. Pero también este segmento rectangular como también el de la izquierda y el de abajo. Entonces ahí está nuestro desarrollo. Eso es lo que debemos conseguir y ahora vamos a estudiarlo. Vamos a ver cómo se puede conseguir. Lo primero que sabemos es que es de lado 8 por 8 por 8, sí o sí. Para determinar el área del triángulo yo necesito tener la base, ¿ya? El área del triángulo, ¿cierto? Es la base por la altura dividido por 2. Entonces, si nos damos cuenta en este caso, la base es 8. Se multiplica por la altura, pero la altura es la medida desde la parte más alta, desde el vértice, ¿cierto? Hasta el lado opuesto, generando un ángulo recto. Entonces, aquí estamos formando un nuevo triángulo rectángulo. Entonces, con el teorema de Pitágoras podemos determinar su altura. Entonces, vamos a determinar esa altura. ¿Cómo sería? En este caso, Pitágoras nos dice que la altura, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa la conocemos, sería 8 al cuadrado. Cateto 1 sería este que está acá. Y como total era 8, simplemente como es un triángulo equilátero, la altura coincide con la mitad, justamente, con el punto medio. Entonces, si valía 8, este segmento de acá va a valer 4. Entonces tenemos que el cateto al cuadrado sería 4 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es la altura, no la conocemos. Por lo tanto, x al cuadrado. Ahora, 8 al cuadrado serían 64, 4 al cuadrado 16, y ahora el 16 va a pasar restando. 64 menos 16 es igual al x al cuadrado. 64 menos 16 son 48. Ahora, calculamos la raíz cuadrática en ambas partes. Raíz de 48, raíz de x cuadrado. Se nos va al cuadrado y nos queda el x solo. Pero ahora, el raíz de 48 no tiene raíz exacta, pero lo podemos transformar y buscamos un número que nos sirva. En este caso, yo ya me lo sé, sería 16 por 3. 16 por 3, 48. Y la raíz de 16 la conocemos y es 4. Entonces nos quedaría 4 raíz de 3. La medida del x que correspondía a nuestra altura. Entonces ya sabemos que esta medida x simplemente va a ser 4 raíz de 3. Entonces vamos a calcular el área del triángulo, que lo tenemos dos veces. Sería la base, que es 8, por la altura, que sería 4 raíz de 3. Y todo va dividido por 2. Entonces calculamos esto. 4 por 8 serían 32 raíz de 3 dividido por 2. Eso sería 16 raíz de 3. Ahí tendríamos el área del triángulo. Eso sería todo. Entonces, una vez que ya tenemos el área del triángulo, ahora nos faltaría poder determinar el área del rectángulo o cuadrado, que no sabemos aún. Fíjense que el largo dice que fue 8. Ahí está el 8. Y este lado, que corresponde a la hipotenusa del triángulo, en este caso, sería 8. Es decir, este de acá también vale 8. Es de 8 por 8, termina siendo un cuadrado. Y bueno, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo o un cuadrado? Largo por ancho, o sea, 8 por 8. Y eso nos daría 64. Entonces ya tenemos el área del cuadrado o rectángulo y tenemos el área del triángulo. Nosotros necesitamos dos veces el área del triángulo, o sea, dos veces el 16 raíz de 3. Y le vamos a sumar 3 veces el área del cuadrado, que serían 64. 2 por 16 serían 32 raíz de 3, más 3 por 64 serían 192. Bajo estos parámetros, nuestra alternativa correcta sería la D. De esa forma, entonces, estamos involucrando este triángulo, ¿cierto?, sumado con este triángulo. Por eso eran 2. Y rectángulos tenemos completamente este que está acá abajo. Todo ese que está como base ahí. Tenemos todo este que está acá también. Y además tenemos el que está aquí afuera, completamente este de ahí. Entonces, por eso eran 3 rectángulos o cuadrados. Y ahí tenemos el área total del cuerpo, como que si lo hubiéramos pintado. Vamos entonces ahora con el ejercicio 7. Acá nos preguntan por el perímetro de este triángulo. Nos dicen, si en el triángulo AEC que está acá, AE vale 12, CE valdría 2AE. Mucho cuidado, 2 veces el AE. Si el AE vale 12, este valdría 2 veces el 12.
el AC que está acá vale 1/2 AE. El AE vale 12. O sea, tendremos 1/2 del 12. También lo pueden hacer mental, fácilmente. O sea, ustedes pueden darse cuenta que esta medida era 12, el otro era 2 veces el 12, o sea, 24, y el otro era 1/2 de 12, o 1/2 de la B, del AE, o sea, simplemente 6. Hacemos la suma. 24 más 6 serían 30, más 12 tendríamos 42. Por lo tanto, la alternativa B sería la correcta en este ejercicio, que sería el 7. Bastante sencillo, también lo pueden hacer paso a paso, pero se puede determinar fácilmente. 2 veces el AE serían 24, 1/2 del AE sería la mitad, o sea, 6, y esta ya sabemos que era 12. Sumamos y 42. Nada más. Vamos por el ejercicio 8. ¿Cuál de estas sería falsa? Entonces sabemos que PQ, o sea, del P hasta el Q, es igual al P hasta el R. O sea, con esto ya sabemos que es un triángulo isósceles y que esta medida de la altura corresponde justamente a la mitad de este trazo. O sea que este es igual a este de acá. Eso es lo que podemos sacar al tiro como información. Entonces vamos a ver cuáles serían falsas. Por ejemplo, QR, que sería del Q hasta el R, la medida total, es 2 veces el Rx. Esta medida que está acá, ¿será 2 veces esta medida? Bueno, por supuesto, ya que esta medida era igual a esa. Es decir, para generar el total, tendría 2 veces la medida XR. Por lo tanto, esto es verdadero. X es el punto medio de QR. Claro, ya que como era isósceles, dos lados iguales, la altura corresponde justamente, en este caso, ¿cierto?, al punto medio. Coincide. Entonces, esto también es verdad. QX y PQ son iguales. El QX, veamos, voy a hacerlo con otro color. El QX sería esta medida. ¿Será igual al PQ? O sea, a esta que está acá. Y en este caso nos podemos dar cuenta que si esta yo la proyecto hacia abajo, nunca, pero nunca va a ser igual a esta. Nunca podría serlo, ya que siempre va a ser una medida más grande. Ya que si estas medidas fueran iguales, sería isósceles, y acá tendría que disminuirse. Entonces, bajo esos parámetros estaría incorrecto. Hay distintos análisis que pueden hacer ustedes, pero es muy evidente, ¿cierto?, que eso no sería correcto. Entonces, la alternativa que es falsa sería la C. Pero sigamos corroborando. Por ejemplo, ahora nos dice, la medida del ángulo XQP, o sea, esta medida de ese ángulo, es igual a la medida del PRX, o sea, esto. Bueno, como era un triángulo isósceles, sus lados, estos dos son iguales, y esos dos ángulos basales también son iguales. Por lo tanto, eso es correcto. ¿Y XP es altura? XP, claro. Si ahí nos dijeron, ¿cierto?, que biseca al ángulo, ¿cierto? O sea, que lo corta por la mitad. Y cuando ocurre eso en un ángulo, en un triángulo isósceles, justamente coincide con la altura, ¿ya? Entonces tienen que saber esa materia. Recuerden que está en la lección todo sobre la altura, cómo se puede determinar y a qué significa cuando biseca. Bisecar es cortar el ángulo en la mitad. Entonces, si este es un triángulo isósceles, al cortarlo justo por la mitad, llega al punto medio. Y eso corresponde también a la altura. Entonces, la única falsa era QX, esta medida, ¿cierto?, que no es igual a esta medida. Ahí lo podemos entonces identificar. Otro punto importante, ahí los pueden ir sacando ustedes a la luz, pero lo ideal es que ustedes puedan reflexionar con respecto a lo que saben y manejan de estos triángulos. Así que sigamos ahora con el ejercicio 9. En este caso, el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es 29. Y uno de sus catetos mide 20. ¿Cuál es la medida del otro cateto? Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 29, uno de sus catetos mide 20 y el otro no lo conocemos. Teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado sería el 29 al cuadrado. El cateto 1 al cuadrado sería 20 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, que sería el x al cuadrado. 29 al cuadrado serían 8, 41. 20 al cuadrado serían 20 por 20, 400. Ahora pasaría restando, tendríamos 841 menos 400 es igual a x cuadrado. 841 menos 400 serían 441. Y esto nos daría x al cuadrado. Calculamos la raíz. Tendríamos la raíz de 441 es igual a la raíz de x cuadrado. Se nos va y nos queda el x solo. Y la raíz de 441, aunque algunos no se la sepan, es exacta. Y es exactamente 21 por 21.
1 por 1 sería 1, 1 por 2, 2, saltamos un espacio. 2 por 1 serían 2, 2 por 2 serían 4, sumamos y serían 441. Por lo tanto, 441 tiene raíz y su raíz es 21. Entonces ya determinamos cuánto es la medida de ese cateto y serían 21 centímetros. Vamos ahora con el ejercicio 10. Una persona apoya un madero, ya, un palo como se muestra ahí, de 5 metros de longitud. Eso es lo que ya sabemos, ¿cierto? Sabemos que el palo sí o sí es de 5 metros. En una pared de un edificio, la distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros, como se indica acá. Si se cambia la posición del madero en la pared, desplazándolo verticalmente 1 metro hacia abajo, o sea que estaba en esta medida, ¿cierto? Y ahora se bajó hasta aquí. O sea que bajó 1 metro. Eso es lo que nosotros tenemos como dato. Entonces, bajo esos parámetros, ahora nosotros debemos determinar lo que nos piden acá. ¿Cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial? O sea que si nosotros lo bajamos 1 metro, al bajarlo, esta medida, ese largo, termina aumentando. Entonces, yo quiero saber cuánto vale esa medida. Entonces, ahí está nuestro problema. Pero para saber esa medida, yo debería conocer todo esto y todo esto. O sea, cateto, cateto, y la hipotenusa ya estamos claros que es 5 metros. Entonces, bajo esos parámetros debemos descubrirlo. ¿Cómo lo podríamos lograr? Antes de seguir avanzando, les quiero mencionar que hay algo que se llama, y varios ya lo deben saber, tríos pitagóricos. Los tríos pitagóricos son cálculos exactos de inmediato, donde nos arroja el cateto 1, por ejemplo, cateto 2, y nos arroja el valor de la hipotenusa de inmediato. Siempre que ustedes tengan cateto 3 y cateto 4, la hipotenusa va a ser 5. Hay otros más, no es el único. Por ejemplo, si el cateto 1 vale 6, el otro vale 8, la hipotenusa vale 10. Y hay varios más, así que para que estén alerta ahí, que pueden descubrir distintos otros. Ahora, esto nos va a ayudar para poder resolver este problema que es mucho más complejo de lo que puede parecer. Entonces vamos a determinar lo siguiente. ¿Qué son los datos que tenemos por ahora? Nos dicen, ¿cierto?, que el madero, que es de 5 metros, está apoyado en la pared. Entonces está apoyado como se mostraba esta imagen al principio. Fíjense bien, esa imagen. Entonces sabíamos que teníamos un lado que mide 4 y otro lado que no sabemos cuánto medía. Entonces sabemos que tenemos un triángulo de 4 por 5. Entonces nos faltaría un cateto. Bueno, y ya lo habíamos visto con el trío pitagórico. Tenemos cateto 1, cateto 2, hipotenusa. Siempre que tengamos que el cateto 1 vale 4 y el otro vale, por ejemplo, 3 o 13 o 4, la hipotenusa sí o sí vale 5. Entonces tenemos que la hipotenusa vale 5, que un cateto vale 4 y bueno, el otro sí o sí va a tener que valer 3. Si no lo quieren ver así, pueden aplicar teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa era 5 al cuadrado, cateto 1 sería 4 al cuadrado, el otro cateto no lo conocíamos. Calculamos, serían 25, es igual a 16 más x cuadrado. El 16 pasa restando y nos daría 9. Calculamos la raíz y eso nos daría que el x vale 3. Entonces, bajo esos parámetros, en vez de hacer todo este cálculo, es mejor saber que existen tríos pitagóricos de cálculos inmediatos. Entonces, cuando el cateto vale 3 y 4, la hipotenusa vale 5. En este caso sabíamos que la hipotenusa era 5, el cateto 4, entonces sí o sí el otro cateto vale 3. O sea que toda esta medida vale 3. Ahora, sabemos que se movió un metro, bajó 1 metro. Por lo tanto, nuestra nueva medida ahora va a estar aquí, va a estar afirmado, ¿cierto?, más abajo. Y como bajó 1, bueno, significa que ya no va a ser 3, sino que ahora va a medir 2 metros. Esa sería la nueva posición. Entonces sabemos que mide 2 metros y también sabemos que el madero sigue midiendo, ¿cierto? Porque eso no ha cambiado, sigue midiendo 5 metros. Entonces, bajo esos parámetros tenemos un nuevo triángulo rectángulo, el cual va a medir de cateto 2, del otro cateto no lo conocemos, y de hipotenusa 5. Para este no hay tríos pitagóricos, así que ahora sí debemos calcular la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, en estos parámetros tenemos que la hipotenusa al cuadrado serían 5 al cuadrado, el cateto 1 sería 2,
al cuadrado, más el cateto 2, que sería x, que no lo conocemos. 5 al cuadrado serían 25, 2 al cuadrado serían 4, y ahora el cuadro pasaría restando. 25 menos 4 es igual a x al cuadrado. 25 menos 4 serían 21, y como yo no quiero el valor del x al cuadrado, quiero el valor del x, calculamos su raíz. La raíz de 21 es igual a la raíz de x al cuadrado. Se nos va y nos queda que el x es raíz de 21. Y no la podemos descomponer. El 21 es un 7 por 3, pero ni el 7 ni el 3 tienen raíz. Así que sabemos por lo menos eso. Sabemos que la medida del cateto, toda esta medida, ¿cierto?, de abajo, vale raíz de 21. Pero la pregunta era, ¿cuánto mide solamente este pedazo que avanzó? O sea que, si sabemos que todo esto mide raíz de 21, bueno, para determinar este pequeño pedazo, a la raíz completa de 21 que mide todo esto, le vamos a tener que descontar este trazo que vale 4. Entonces, para determinar ese pedacito, a nuestra raíz de 21 le quitamos el otro trazo que vale 4. Y de esa forma encuentro solamente ese segmento que nos preguntaron. Bueno, acá no podemos determinarlo, por lo tanto hasta ahí llegamos. Sería raíz de 21 menos 4. Esa sería entonces la medida de lo que avanzó el madero de su posición inicial respecto a la base, o sea, al pie del madero. Entonces, raíz de 21 menos 4. Veamos cuál sería nuestra alternativa. Raíz de 21 menos 4 sería la alternativa A. Mucho cuidado que si alguno encontraron que todo esto era raíz de 21, estaba aquí la alternativa C, pero no es la correcta ya que no nos pedían la medida completa, solo nos pedían ese pedacito de acá. O sea que a esa raíz le quitamos el 4. Eso sería entonces nuestro ejercicio número 10. Este ejercicio fue extraído del ensayo DEMRE, la admisión 2022. Vamos ahora con otro. Ejercicio 11. El siguiente triángulo tiene un área total de 75 centímetros cuadrados. El valor de x es, o sea, nos piden esta medida. Nada más que eso. ¿Cómo se calcula entonces? Bastante sencillo, nos piden que el área, nos dicen que el área es 75. Como hablan del área, calculemos cómo es la fórmula. El área de un triángulo es base por altura dividido por 2. El área ya sabemos que es 75 centímetros cuadrados. Y ahora lo que tenemos es base por altura dividido por 2. La base completa de esto es x. Se multiplica por su altura. Esto es como que si nosotros lo diéramos vuelta en realidad del triángulo, ¿cierto? Y nos va a quedar de esa forma. O sea que toda nuestra base es x. Nuestra altura sería 10. Entonces, base por altura, que es 10, dividido por 2. Y ahora, si quieren, pueden seguir esta división para encontrar, ¿cierto?, el valor del x. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Tendríamos 75 por 2 es igual a x por 10. 75 por 2 serían 150. Y el 10 que está multiplicando ahora puede pasar dividiendo. Y ahí nos quedaría el x. 10 en el 150 cabe 15 veces. Por lo tanto, nuestro x es igual simplemente a 15. De esa forma ya tenemos resuelto nuestro ejercicio número 11. Simplemente fórmula del área de un triángulo. Vamos por el 12. En este caso dicen que en la figura PQS, toda la figura grande, es un triángulo rectángulo en P, o sea que aquí tenemos un ángulo recto. Y PR es la altura, o sea que esto de acá también forma un ángulo recto. Entonces, para aquellos que les cuesta un poco esto de la interpretación geométrica, vean que en realidad ustedes tienen esta figura. La pueden escribir como ustedes deseen, quizás de una manera un poco más atractiva, va a quedar de esta forma. Para que entiendan cuál es la base, cuál es la altura. Entonces, aquí estaría la altura. Entonces, nosotros también lo podemos identificar de esta forma, como que aquí estaría nuestro P. O sea que lo que hicimos en realidad fue como darlo vuelta. Aquí estaría nuestro S, nuestro R y nuestro Q. Es la misma figura, pero podemos interpretar ahora que nuestra base, ¿cierto?, sería QS, que nuestra altura es PR. Entonces vamos bien. Que cae sobre su hipotenusa. Todo esto sería nuestra hipotenusa y dice que SP vale 3. Desde el S hasta el P vale 3. Y que el PQ vale 4. Del P hasta el Q vale 4. Entonces aquí tenemos trío pitagórico. Cateto, cateto, 3 y 4, por lo tanto la hipotenusa es 5. Entonces esa relación siempre se da, pero si no quieren también pueden determinarlo con el teorema de Pitágoras. Pero se van a demorar más. Ahora, entonces la medida de RQ es... Entonces acá tenemos que determinar algo.
Y hay una fórmula que nos dice que la altura es igual, siempre que esté en un triángulo rectángulo de esta forma, con estas condiciones donde su altura está dentro del mismo triángulo rectángulo, formando un nuevo triángulo rectángulo. Cuando ocurre esta posición de triángulos rectángulos, hay una propiedad que nos dice que la altura es igual a cateto por cateto dividido por hipotenusa. Entonces, el cateto 1 por el cateto 2 va a estar dividido por la hipotenusa y de esa forma se determina la altura. Entonces, bajo esa lógica y esa fórmula, nosotros necesitamos determinar este ejercicio. Vamos allá entonces. ¿Qué son los datos que tenemos? Que este cateto vale 3, el otro vale 4 y la hipotenusa vale 5. Dentro de esto, la altura no la conocemos. Nuestra altura simplemente sería x. El cateto 1, si lo conocemos, sería 3. Cateto 2 sería 4. Y nuestra hipotenusa sería 5. Es decir, está bastante sencillo poder determinar este ejercicio. Pero ¿realmente será eso lo que hay que hacer? ¿Será solamente eso? Vamos allá. Nuestra altura no la conocemos. El cateto 1 sabemos que es 3, multiplicado por cateto 2, que sería 4, dividido por 5, que es la hipotenusa. 3 por 4 simplemente serían 12 partido por 5. Fíjense que el 12 partido por 5 muchas veces en la prueba podría estar y ustedes lo van a encerrar. Entonces mucho cuidado porque lo que encontramos simplemente fue la altura que vale 12 partido por 5. Pero a nosotros lo que nos pedía era la medida de RQ. Esta medida. RQ. O si no, esta medida. En el otro figuro es semejante, lo mismo. Entonces, bajo esta fórmula, lo que encontramos en realidad fue un cateto. Porque si esto era un triángulo rectángulo igual, lo que encontramos fue un cateto. Este es un cateto. Acá tenemos otro cateto que nos están preguntando que no conocemos. Y lo que sí conocemos es esta parte. Entonces vamos ahora a rearmar esto. ¿Cuánto vale PQ? Bueno, PQ ahí nos decían que vale 4. Y lo que nos están preguntando es por el RQ. O sea que a esta medida le vamos a colocar que va a ser simplemente... le podemos colocar la letra que queramos. En este caso yo le voy a colocar la letra X. Ya que aquí ya encontramos que vale X, podemos utilizarla. Pero si no quieren el X, pueden utilizar, por ejemplo, la letra A. ¿Ya? Entonces, esa medida va a ser la letra A. Entonces, para poder determinar ahora esto, simplemente vamos a necesitar, voy a borrar esto, porque ya no lo vamos a ocupar. Para determinar esa medida, simplemente necesitamos teorema de Pitágoras, ya que acá tenemos un nuevo triángulo rectángulo. Y en este caso el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, o sea 4. El cateto 1 es cualquiera que conozcamos, que sería en este caso 12 partido por 5, todo al cuadrado. Más cateto 2 al cuadrado, que sería el a al cuadrado. 4 al cuadrado serían 16. 12 al cuadrado serían 144. Y 5 al cuadrado serían 25. Más el a al cuadrado. Ahora, para que el a quede solo, me va a estar estorbando esta fracción, que va a pasar restando. Tendríamos 16 menos 144 partido por 25. Todo esto es igual al a al cuadrado. Ahora, para aquellos que se le haya olvidado, el 16 tiene un denominador 1, y para calcular una suma o resta de fracciones es sencillo. Se multiplica denominador con denominador y queda abajo. 1 por 25 son 25. Luego cruzado, 16 por 25. Entonces, ahora realizamos ese cálculo. Y 16 por 25 nos termina dando 200, más que 200. A ver, vamos a hacerlo mejor para no equivocarnos acá. Tendríamos entonces 16 por 25. 5 por 6 serían 30, reservo 3. 5 por 1 serían 5, más 3 serían 8. Saltamos un espacio. 2 por 6 serían 12, reservamos 1. 2 por 1 serían 2 por 6 serían 12, reservamos 1. 2 por 1 serían 2, más 1 serían 3. Hacemos los cálculos y tendríamos 0, 8 y 2 hacen 10, sería 0, una reserva, tenemos 400. Nos daría entonces 400 y luego la otra multiplicación cruzada. 144 por 1 serían 144. Es decir, denominador con denominador, abajo. Luego cruzado, 16 por 25, 400, menos 144 por 1, ahí estaría. Esto va a ser igual a la al cuadrado. Si hacemos los cálculos, 400 menos 144 nos daría 256 partido por 25. Y eso sería a al cuadrado. Pero ahora vamos a determinar su raíz.
entonces nos va a quedar la raíz de 256 partido por 25 igual a la raíz cuadrada de a cuadrado. Se nos va y nos queda el a. La raíz de 25 abajo sabemos que es 5. La raíz de 256, para los que no se la saben de memoria, es 16, ya que 16 por 16 son 256. Por lo tanto, encontramos el valor de nuestro a, que correspondía a la medida que nos estaban solicitando. Por lo tanto, 16 quintos sería nuestra opción. Alternativa A. Vamos ahora con el ejercicio 13. Este ejercicio es muy parecido a uno del DEMRE, solamente que está modificado para poder hacerlo un poco más sencillo para este contenido en específico y no para aplicarlo para semejanza o propiedades de cosas que no hemos visto aún. Así que esto está modificado. No piensen que es el mismo que está en el ensayo DEMRE. Dice que una empresa constructora debe modificar la escalera recta de un edificio para incorporarle un descanso de 1 metro. ¿Cómo se muestra acá en la figura? Entonces se quiere hacer este descanso, el cual está aquí involucrado, está aquí, y corresponde a 1. Ahí está su medida, vale 1. Al hacer un corte transversal a la escalera, lo que se debe eliminar está representado en un triángulo ABC. O sea, el A, el B y el C, todo esto hay que quitárselo. Todo eso es lo que me está estorbando para hacer el descanso. Ya. Para luego añadirle los peldaños, tal como se muestra en la imagen, o se representa en la imagen. Entonces, eso se elimina y luego se hacen los peldaños. Entonces, vamos a ver cuál es la pregunta. Para poder hacer el descanso con las especificaciones de la figura, ¿cuál debe ser la medida de AB? O sea, me están preguntando por la medida desde el A hasta el B. Triángulo rectángulo, hipotenusa. Listo, ahí está. Si en total medía 6 y ahora tenemos que tiene una altura 2 hasta ahí, bueno, rápidamente podemos imaginar que esto vale 4. Si completo valía 9 y ahora tenemos que aquí nos dicen que esto vale 5, 1 y 3, claro que calza con que es 9. Entonces la base o este cateto hasta aquí vale 5. El otro cateto hasta acá vale 4. Entonces tenemos cateto, cateto y faltaría la hipotenusa. Eso sería todo. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa no la conocemos, pero sí los catetos. Cateto 1 al cuadrado sería 5 al cuadrado, más cateto 2, que sería 4 al cuadrado. Calculamos 5 al cuadrado, serían 25, 4 al cuadrado, 16. De esta manera tenemos la hipotenusa al cuadrado. Ahora, 25 más 16, si hacemos los cálculos, nos va a dar que la hipotenusa al cuadrado es igual a 41. Ahora, como nosotros necesitamos saber la medida de la hipotenusa y no la hipotenusa al cuadrado, calculamos la raíz. Tenemos la raíz de h al cuadrado, que es igual a la raíz de 41. Entonces ahora se nos va al cuadrado con la raíz y nos quedaría el h. Y la raíz de 41 en este caso no tiene raíz exacta y no se puede descomponer. Por lo tanto, nos quedaría hasta ahí. Ese sería nuestro resultado para el ejercicio 13. Esta medida, desde el a hasta el b, mide raíz de 41. Alternativa B. Vamos ahora al ejercicio 14. En el triángulo SRT, o sea, el más grande de la figura, la transversal TL es bisectriz del ángulo T. La transversal es una recta que va desde un vértice hasta el punto medio de su lado opuesto. Es decir, por ejemplo, si esto mediera 8, bueno, acá tenemos 4 y 4. A eso se refiere, ¿ya? Otro punto importante dice que es bisectriz del ángulo T. Es decir, que si este ángulo mide 80 grados, por ejemplo, cada uno va a medir ahora 40. Porque es bisectriz, lo biseca o lo divide en dos partes iguales. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora. Ahora, dice que entonces el triángulo SRT será isósceles, rectángulo isósceles, equilátero, obtusángulo, rectángulo. Entonces, eso es lo que debemos descubrir. ¿Qué tipo de triángulo es con esta información? Ahora, por ejemplo, si esto vale 105, sabemos que esto termina siendo un ángulo extendido que tiene que sumar 180. Por lo tanto, esto tiene que valer 75 grados. Ahora, si tenemos 60 y tenemos 75, si lo sumamos, eso nos daría 135. Ahora, para llegar a 180, este tendría que valer 45. Y si lo biseca o era bisectriz de ese ángulo, significa que el otro también vale 45.
Es decir, que en general valía 90 grados, o sea que esto era un ángulo recto. Ahora, ¿qué otra información tenemos? Que eso vale 90 y este ángulo vale 60. Si tenemos 90 y 60 hacemos 150. Por lo tanto, este ángulo mide 30 grados. Ahora, si sus ángulos son todos distintos, significa que el triángulo, todas sus medidas son distintas, o sea, es un triángulo escaleno. No está dentro de la alternativa. Isósceles no es, ya que sus ángulos son todos distintos. Este ángulo completo vale 90, 30 y 60. Entonces, todos los ángulos distintos de este triángulo grande que es el SRT. Ahora, rectángulo isósceles, claro, es rectángulo, pero isósceles no, ya que sus catetos son distintos, por eso son medidas o ángulos distintos. ¿Es equilátero? No, porque no son todos sus lados iguales y ángulos iguales. Obtusángulo dice que tiene un ángulo obtuso. En este caso tenemos un ángulo de 90, 30 y 60. Ninguno es superior a 90 grados para que sea obtusángulo. Y rectángulo significa que tiene un ángulo recto. Bueno, aquí tenía un ángulo recto, por lo tanto, sería la única opción válida. Vamos ahora al ejercicio 15. En la figura, el triángulo ABC es equilátero. El ABC es equilátero. O sea que esta medida, ¿cierto?, es la misma que está acá y la misma que está acá. Son equiláteros. Luego dice el triángulo ABD, el ABD, acá abajo, ¿cierto? Todo este triángulo grande, es isósceles rectángulo. Y ese rectángulo en B, o sea que nos quiere decir que acá tenemos un ángulo recto. Pero nos dice también que es isósceles. Entonces cuando es un triángulo rectángulo isósceles, sus catetos son iguales. Es decir, esta medida, por ejemplo, el cateto que está acá, esta medida es igual a esta medida. Entonces, en pocas palabras, tenemos que todos los lados que tenemos apuntados del color fucsia son iguales. O sea, este lado es igual a este, pero también era igual a este y este, porque era equilátero. Y al ser triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto acá, y sus catetos, como era isósceles, sus catetos son iguales. Por ejemplo, si esto mide 5, ese 5, 5 y 5. A eso se refiere. Entonces, bajo estos parámetros ahora, la medida del ángulo CFA, del CFA, o sea, esta medida me están preguntando, por ese ángulo solamente, ¿cuánto es en grados? Entonces, acá tenemos que ir preguntándonos cómo podemos descubrirlos. Bueno, no es tan complejo. Imagínense, si nosotros ya sabemos que este ángulo mide 90 grados y es isósceles, bueno, tenemos una ventaja. Sí o sí, por ejemplo, este ángulo, si tenemos 90 y es isósceles, tiene que ser el mismo que este. Por lo tanto, para que sume 180, tendría que valer 45 y 45, ya que de esa forma tendríamos 90 más 90, 180. Pero no es lo único que podemos lograr con esto. Si es un triángulo equilátero, sus lados son iguales, o sea que sus ángulos también. Este ángulo tendría que valer, para que los tres ángulos fueran iguales, debería ser 60, 60 y 60. Y ahí formamos los 180. Tenemos que este vale 60, 60 y 60 grados. Entonces ahora nos están preguntando solo por este tramo que está acá. Y ahí posiblemente va a ser un poco más complejo. Así que vamos viendo entonces cómo podríamos determinar ese ángulo que está acá. ¿Ya? Entonces hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, también podríamos ver que este es un ángulo opuesto. O sea que son iguales. Entonces ahí ya podemos descubrir algunas cosas interesantes. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos identificar? ¿Qué es lo otro que podemos ver? Bueno, acá hay un punto clave y siempre es importante poder verlo. Nos está diciendo, por ejemplo, ahora que este lado es igual a este lado. O sea que este es un triángulo isósceles. Este triángulo es de la C a la B y a la D. Todo esto sería un triángulo, ¿cierto? Isósceles. Y es muy fácil de interpretar de que todo este ángulo, si uno valía 60 y el otro 90, bueno, tenemos un ángulo en total de 150 grados. Y resulta que este ángulo pequeño que está acá debe ser el mismo que está acá. Y si tenemos 150 para llegar a 180, nos quedan 30 grados. Entonces, si lo repartimos entre los dos, tendríamos 15 grados para cada uno.
Entonces, este ángulo que está acá mide 15 grados. Pero si completo medía 60, ¿cuánto va a medir este ángulo entonces solamente? Bueno, al 60 le quitamos 15 y eso nos daría 45 grados. Si ahora ya sabemos que el ángulo medía 45 y este medía 60, si lo sumamos nos daría 105. Bueno, ¿cuánto faltaría del 105 para llegar al 180? Nos faltarían 75 grados. Ahora, si les pareció un poco complicado, se los voy a explicar de nuevo. Entonces tenemos la alternativa E. Veamos entonces ahora de manera muy rápida cómo podría ser esto. Nos dicen que es un triángulo equilátero, ABC, o sea que este lado es igual a S y es igual a todo este de acá abajo, completo, ¿ya? Todo este completo de acá abajo. El triángulo ABD es isósceles y rectángulo en B, o sea que aquí hay un ángulo recto que mide 90 y dice que es isósceles, o sea que este cateto es igual a ese cateto, o sea, estas cuatro medidas son iguales. Ahora, si ese vale 90 y sabemos que este es un triángulo equilátero, todo esto vale 60, todo eso vale 60 y todo esto vale 60. Pero si consideramos todo este ángulo ahora, tenemos 60 más 90 y eso nos va a dar 150. Entonces, como es isósceles porque ese lado es igual que este lado, simplemente ahora vamos a tener que calcular acá. Bueno, si tenemos 150 nos van a quedar 30 y eso lo vamos a tener que repartir en ambas partes, o sea, ese vale 15 y ese vale 15. Ahora, si sabemos que este ángulo vale 15 y que completo valía 60, nos quiere decir que solamente este trazo pequeño, este ángulo, va a medir 45, ya que 45 más 15 me daría el total de 60. Pero ahora, si ese vale 45 y este vale 60, tenemos 105. Y ahora, como la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180, le quito el 105 y obtenemos 75 grados, que sería lo correspondiente a lo que me estaban preguntando. Entonces, ahora está mucho más fácil. Así que mucho cuidado, ya que pueden tomar caminos que en realidad los llevan a nada. Y posiblemente haber calculado este ángulo de acá no nos llevaba a ningún rumbo. Entonces, de esta forma, ustedes pueden ver muchas maneras de poder desarrollar este ejercicio. No hay una sola forma, así que traten de buscar ustedes y espero que esta sí la hayan podido comprender. Vamos ahora con la 16. En la figura del triángulo ABC es equilátero, o sea, nuevamente, ¿cierto? Esta medida es igual a toda esa medida, es igual a toda esa medida. De lado 3A, o sea que todo esto vale 3A. Todo esto vale 3A. Y nos dicen que BE es igual a CF. El BE es igual al CF. Esta medida es igual a esta medida. ¿Y cuánto vale? Vale A. Si tengo A más A tendría 2A. Y como todo vale 3A, significa que este también vale A. Ahí tenemos las 3A. Ahora, entonces, la medida del ángulo CFA, o sea, esta medida, más la medida FEA, o sea, esta medida, esos dos ángulos que están ahí, esos dos ángulos, es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer esos dos ángulos? Entonces, ahora nosotros podemos determinar algunos segmentos importantes y dentro de estos segmentos nosotros podemos determinar sus ángulos, sus medidas. ¿Por qué motivo? Si ahora nos dimos cuenta de que esto es un triángulo, ¿cierto?, equilátero, o sea que acá estamos apreciando que fue dividida la base en 3A, o sea que cada tramo vale A, quiere decir al tiro de que estos tres ángulos que se forman acá son ángulos iguales. Y si estamos hablando de un triángulo que es equilátero, sí o sí las medidas de sus ángulos son 60, ya que de esa forma estamos generando los 180 grados. Y si vale 60 y está dividido en 3, bueno, quiere decir que cada uno de estos va a medir 20 grados. Eso es lo principal que debemos manejar. Ahora, otro punto importante a conocer. Si sabemos que cada uno vale 60, ya sabemos cuánto mide este. Este vale 60 y este completo acá vale también 60. Pero, como en realidad está dividido por 2 y es un equilátero y coincide, ¿cierto?, que tenemos acá, va a coincidir con 30 y 30, podríamos tomar ese camino, pero posiblemente no nos lleve a nada. Entonces debemos ver cuál sería el más conveniente y evaluar qué es lo que podemos hacer. Sabemos entonces que mide 20, 20 y 20.
Ahora, sabemos que este es 60, ya que todos estos ángulos medían 60. Ahí estarán 20, 20, 20, 60, 60 y este también mide 60 grados. Eso es lo que tenemos como información por ahora. Entonces, ¿qué más podemos analizar? ¿Cuánto miden los demás ángulos? ¿Cómo lo podemos ver? Si acá tenemos que este ángulo mide 20 y este mide 60, juntos hacen 80. Entonces, por ende, este ángulo sí o sí mide 100, ya que 100 más 20 más 60 sumaría el total de 180. Ahora, si eso vale 100, para generar el ángulo extendido, este tendría que medir 80. Y si ahora tenemos que este vale 20, 20 y el otro 80, tenemos 100. Para formar los 180 quiere decir que este de acá tiene que valer 80. Y para completar el ángulo extendido que vale 180, este debería valer 100. Entonces ya tenemos cuánto es la medida de lo que buscábamos. Era 100 y el otro era 80. Si lo sumamos tendríamos 180. Por lo tanto, en el 16 la alternativa correcta sería la E. Si lo vemos rapidito ahora de otra forma, nos decía que todo esto valía, ¿cierto? 3A. O sea que cada uno de estos vale A, ya que si estos dos eran iguales, este era el único que nos quedaba y también valía A. Si ahora estas tres medidas eran iguales, quiere decir que sus aperturas son las mismas. Y si es un triángulo equilátero, cada una de estas aperturas vale 60. Esta también vale 60. Y esta también 60, pero como está repartida en tres partes, vale 20, 20 y 20. 20 y 60 hacen 80, por lo tanto este vale 100. Para que sea el ángulo extendido, este tendría que valer 80. 20 y 80 hacen 100. Para que me dé 180, este tiene que valer 80. Entonces ya tenemos varias medidas importantes. Ahora, de 80 para completar el ángulo extendido, este tendría que valer 100. Entonces tenemos que la medida que buscamos era 100 y 80 y listo. Entonces se puede hacer en segundos, pero una vez que ya lo comprendan, ¿cómo poder hacerlo? ¿Ya? A veces tomamos caminos que en realidad nos llevan a cosas que no son productivas y por eso en realidad les muestro como el método donde uno lo analiza, donde se puede equivocar y luego les explico cómo sería rapidito. Vamos entonces por el 17. En el triángulo de la figura se puede calcular el valor de A. ¿Este valor? Sí. Veamos, ¿se podrá con esta primera preposición? El triángulo ABC es isósceles. De lado AC igual a 2. O sea, el lado AC, este lado, ¿cierto? Vale 2. Y dicen que es un triángulo isósceles. Cuando es triángulo rectángulo, está este angulito acá. Entonces ahí tenemos un dato extra, es un triángulo rectángulo. Y si ese lado vale 2, este también vale 2. Y si ya conozco cateto y cateto, sí o sí voy a conocer hipotenusa. Por lo tanto, con este primer dato basta para poder saberlo. Ahora, ¿servirá con este dato el número 2? Este ya dijimos que sí, pero ¿servirá con el 2? Veamos, dicen que el ángulo X vale 60. Esto de acá vale 60. Si eso vale 60 y este sabemos que vale 90, bueno, 90 más 60 son 150. Para llegar a los 180, tenemos que vale 30. Entonces ahora, si los ángulos son todos distintos, no podemos decir que los lados sean iguales o que sea isósceles o algo así. Solo podemos decir que sus lados son todos distintos. Y si ya no conozco ninguno de sus lados, imposible que pueda conocer su hipotenusa. Por lo tanto, conociendo su ángulo, por el momento, no me podría dar ninguna información relevante. Por lo tanto, solo con la 1 puedo determinar el valor del A. Ahora, un ejemplo, si nos hubieran dicho que el X, por ejemplo, vale 45 grados, supongamos 45, el otro también debería valer 45, ya que 45 y 45 hacen 90, más los otros 90 hacemos 180. Si los ángulos basales son iguales, quiere decir que es isósceles, o sea que esta medida es igual a esta medida. Pero aún con eso, no sabemos cuánto mide la medida, por lo tanto nunca vamos a determinar el A con esta información. Entonces ahí lo reafirmamos, sería solo la 1, sí o sí solo la 1. Vamos ahora por la 18. En este caso nos dicen que en el triángulo de la figura el valor de X es, solamente nos preguntan por ese extremo que está ahí. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Acá tenemos un triángulo rectángulo. No conocemos esa medida, pero sí sabemos que esta medida vale 9. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa sería todo esto lo que está opuesto al ángulo recto. Es decir, 9 al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. No lo conocemos. 9 al cuadrado sería 81, 3 al cuadrado 9, más x al cuadrado. El 9 pasa restando. Tendríamos 81 menos 9 es igual a x al cuadrado. 81 menos 9 son 72.
calculamos su raíz, se nos cancela y nos queda el x solo. Y la raíz de 72 la podemos escribir como un 9 por 8. Esa sería una de las formas de poder hacerlo. Podemos descomponer, podemos hacer varias formas más y podemos descomponerla de hecho de otra manera como 36 por 2, por ejemplo. La raíz de 36 sería 6 y nos quedaría 6 raíz de 2. Pero resulta que eso no está acá. Entonces nos estaban pidiendo un paso menos. O sea, nos estaban pidiendo hasta acá. ¿Cuál es el valor del x? Bueno, hasta aquí habíamos quedado. El valor del x, una vez que se cancela, es raíz de 72. Y no es exacta, pero tampoco nos piden descomponer, ya que aquí está en la alternativa. Por lo tanto, la 18 sería la alternativa C, raíz de 72, ya que el x es raíz de 72, pero no es exacto. Ahí tenemos entonces el teorema de Pitágoras para aplicarlo rápidamente. Vamos ahora con el ejercicio 19. En el triángulo pintado x es igual a 12a. El perímetro del triángulo pintado es... Entonces, el perímetro de lo pintado es el contorno. Bueno, sería 4a más x menos 1. Entonces, el 4a sigue siendo 4a. Pero nos dicen que el x es 12a. O sea, que este x sería sumarle 12a. Más otro x que sería sumarle 12a. Menos el 1. 4a más 12a tendríamos 28a menos 1. Por lo tanto, el 19 simplemente sería la alternativa A. Vamos ahora con el último, el ejercicio número 20. En este caso, en el 20 lo que nos piden es el perímetro. Tenemos un triángulo ACB, es isósceles en A, o sea que este lado es igual a ese, o este ángulo es igual a este. El perímetro del triángulo es, para determinar el perímetro, yo necesito conocer sus lados. Entonces sabemos que acá, cuando es isósceles, esta medida corresponde a la altura cuando es del ángulo, o sea, del vértice al lado opuesto, formando un ángulo recto. Por lo tanto, es su altura. Y como es isósceles, corresponde justamente al punto medio. Es decir, esta medida acá vale 4. Fíjense, tenemos un triángulo rectángulo de 4 y 3. Siempre que los catetos sean 3 y 4, sabemos que su hipotenusa va a ser 5. Tríos pitagóricos, en vez de estar calculando el teorema de Pitágoras completo, cuando es 3 y 4, siempre es 5. Entonces acá tenemos lo mismo. Si esto vale 4, ¿cierto? Tenemos 3 y 4, esto vale 5. Y tiene lógica ya que es isósceles. O sea, este lado era igual que este lado. Y simplemente ahora su perímetro, la suma. 5 más la base completa que es 8. De esa manera obtenemos 18. ¿Y como son centímetros? Serían 18 centímetros. Alternativa A. Bueno, eso ha sido todo. Quizás un poco acelerado, quizás un poco complejo, pero la geometría es así. De repente uno toma un camino y elige un camino no adecuado y se demora hasta que la cabeza se orienta y logramos llegar a un ejercicio correcto. Ahora, yo les recomiendo que a medida que vayan haciendo los ejercicios, vayan corroborando quizás con el video, como también vayan corroborando acá en el solucionario para ver si es que está correcto o no. Si hay algún error, lo dejan en los comentarios, o si tienen alguna duda, también no duden en dejarlo en los comentarios. Yo voy a estar siempre atento ahí para que lo podamos visualizar. Muy bien, hemos finalizado nuestra lección 14 relativa al teorema de Pitágoras y triángulos. Ha sido un poco complejo trabajar con geometría, pero esta es nuestra primera instancia, así que vamos a seguir trabajando con otras lecciones de geometría, la 15, 16 y 17. Así que los veo allá, esperemos poder seguir avanzando cada día y mejorar nuestros tiempos, como también nuestro puntaje. Nos vemos, chao chao, que estén muy bien.